Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos y todas. Mi nombre es Analía Boglioli y les damos la bienvenida a esta clase desde la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Nos seguimos encontrando por este medio para desarrollar los temas pertenecientes, en este caso, a la anatomía del aparato locomotor. Como siempre y en todas las clases, ahí está, les recordamos nuestras vías de contacto y les decimos que no duden en hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, siempre en pos de seguir mejorando en la elaboración de estas herramientas que nos permiten aprender juntos y seguir conectados. Entonces, tenemos el campus virtual de la universidad, el YouTube de la cátedra, el canal de YouTube, el Instagram, el Facebook, tanto de la cátedra como del Museo de Anatomía, y también el Twitter. Hoy vamos a trabajar específicamente en esta clase abordando la osteología del miembro inferior. Y lo haremos de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de las regiones que lo componen y las funciones que tiene el miembro inferior. Luego, esqueleto de la cadera, del muslo, de la pierna y por último, y por supuesto no menos importante, el esqueleto del pie. Para hablar de las regiones y funciones, arrancamos primero a conocer cómo está constituido el miembro inferior de proximal a distal. Primero nos encontramos con la cadera, luego muslo, le sigue la pierna y por último el pie. Como nexo entre el muslo y la pierna vamos a encontrar a la rodilla y entre la pierna y el pie encontraremos al tobillo. Bien, no nos olvidemos que los miembros forman parte del esqueleto apendicular. Más específicamente, el miembro inferior, a su vez, está formado por la cintura pelviana, que la forma el hueso coxal o ilíaco. En realidad vamos a tener un hueso coxal derecho y uno izquierdo, unidos en la línea media a nivel de la sínfisis pubiana y hacia atrás articulados con el sacro. Dicho de esta manera, estos tres huesos van a formar lo que denominamos la pelvis ósea. La porción libre la van a constituir el fémur, unido al hueso coxal por la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, la rótula, tibia y peroné a nivel de la pierna y el pie constituido por tarso, metatarso y falanges. Siempre de proximal a distal. Bien, repasemos entonces. Cintura pelviana, hueso coxal, también denominada cadera, como pasado a nivel del miembro superior, que la porción proximal del húmero, algunos autores también la consideraban dentro de lo que era la región del hombro. Acá la región proximal del fémur, que forma parte de la articulación coxofemoral o de la cadera, podría también decirse que constituye ese esqueleto. Continuamos con la porción libre de proximal a distal, el fémur, que forma parte del muslo, la rótula, tibia y peroné,
formando parte de la pierna, y a nivel del pie, tarso, metarso, metatarso y falanges. Ahora bien, pensemos lo siguiente. Esta constitución anatómica que estuvimos viendo, y como decíamos en referencia también al miembro superior, el tipo de articulaciones móviles o sinoviales en la mayor parte de su estructura, los músculos esqueléticos que lo forman, es decir, y resumiendo, sus estructuras anatómicas le permiten desarrollar las siguientes funciones: soporte del peso corporal, locomoción y equilibrio. Recuerden siempre las estructuras en pos de las funciones. A ver, si estamos de pie e inmóviles, es decir, no caminando ni marchando, de pie e inmóviles, nuestro cuerpo se va a apoyar en los dos pies. De esta manera existe una línea de gravedad que a nivel de la cabeza se va a encontrar por detrás de la silla turca. Esa línea va a descender, a ver si logramos, si logramos pasarla. Esa línea va a descender y va a pasar por delante de los cuerpos de la columna cervical, hacia adelante de la columna torácica, va a ir por detrás de los cuerpos de la columna lumbar y a nivel del sacro se va a encontrar con el centro de gravedad, específicamente por delante de la segunda vértebra sacra. Desde ahí va a descender, sigue descendiendo, ¿no? Por delante de las cabezas femorales, en realidad por delante de un plano frontal que une las cabezas femorales, por delante de la rodilla hasta llegar al cuello del pie. Para conservar la estabilidad, esa línea debe caer dentro de lo que denominamos la base de sustentación. Se denomina base de sustentación a la superficie comprendida entre los bordes externos de los pies. Y si hablamos de locomoción y hablamos de marcha, tenemos que decir que la marcha es la capacidad de poder desplazarnos hacia adelante de un punto a otro del espacio, esa capacidad de desplazamiento que tenemos. Todas estas estructuras que forman parte no solo del miembro inferior, sino que también la columna vertebral va a participar y los miembros superiores que lo hacen en el balanceo van a sufrir modificaciones a lo largo de nuestra vida y esas modificaciones van a influir obviamente en el tipo de marcha que vamos a desarrollar, desde nuestros primeros pasos hasta que somos adultos mayores. ¿Está? Y a ver, por ejemplo, la cintura pélvica tiene como función transmitir las fuerzas que recibe, ¿sí? Pero a su vez, como lo vemos acá, se inclina y bascula en el apoyo unilateral. La cadera y el muslo permiten el desplazamiento en todas las direcciones del espacio. La rodilla y la pierna dan solidez a ese movimiento y van a estabilizar el apoyo. Y por último, el pie se adapta al piso en el apoyo, tanto en el apoyo
como en la locomoción. Bien. Empecemos ahora con la descripción de los distintos huesos que van a formar parte del miembro inferior. El esqueleto de la cadera se encuentra constituido por el hueso coxal o ilíaco. Vamos a darle un orden específico a esta descripción, comenzando por su ubicación, su clasificación, las caras, bordes y ángulos que presenta. Si fuese que describiéramos un hueso largo, tendría extremidades, este no es el caso. Luego, los accidentes óseos que puedo observar en las distintas vistas del hueso. Y por último, las inserciones musculares para que ustedes se vayan familiarizando con alguna de ellas. En el caso del hueso coxal, se halla ubicado formando lo que denominamos pelvis ósea y además va a unir el tronco al miembro inferior a través del fémur o de la articulación coxofemoral. En lo que respecta a la conformación de la pelvis ósea, ambos huesos coxales se articulan hacia atrás con el sacro y hacia adelante el segmento del pubis del hueso coxal se une en la línea media formando la sínfisis pubiana. Queda así constituida la pelvis ósea, formada por los huesos coxales, el sacro y hacia abajo del sacro, que acá no lo veo, el coxis. Bien, este es un hueso, si hablamos de su clasificación, es un hueso ancho o plano y se encuentra torcido sobre su eje. Podemos diferenciar en él tres segmentos para su descripción. El segmento superior o ala ilíaca, también denominado ilion, un segmento medio formado por el acetábulo o cavidad cotiloidea, que justamente va a ser la encargada de articularse con la extremidad superior del fémur. Y por último, un segmento inferior constituido por el agujero isquiopubiano, denominado también foramen obturado. Este agujero isquiopubiano está constituido o forma en realidad su marco óseo parte de la cavidad, la parte inferior de la cavidad cotiloidea o acetábulo, el pubis y el isquion. Dicho esto, hay algo muy importante para remarcar, es que el ilion, el pubis, perdón, y el isquion proceden de tres puntos de osificación distintos, formando una línea triirradiada que van a indicar los límites de cada hueso y que justamente van a confluir a nivel del acetábulo, que, como dijimos anteriormente, es la fosa articular de la articulación de la cadera. Estos límites no se notan tan bien porque terminan esa osificación alrededor de los 14, 16 años. Entonces, acá los marcamos porque están en distinto color, pero no se identifican a simple vista. ¿Sí? Bien. Vamos a describir, primero a nombrar y luego a describir las distintas caras, bordes y ángulos. Va a presentar dos caras, una cara lateral, que la vemos en esta figura de la izquierda, y una cara medial en la figura de la derecha. Sus bordes son, los voy a ir marcando, un borde anterior, voy a colocar el puntero para que sea más fácil, un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y por último un borde superior. ¿Sí?
Con respecto a los ángulos, vamos a encontrar un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior, un ángulo póstero inferior y por último un ángulo póstero superior. Ahora vamos a ver qué estructuras forman esos ángulos. Comenzamos la descripción con una vista lateral o externa. ¿Cómo la identifico esta vista? Porque tiene, en este caso, el acetábulo o cavidad cotiloidea que se va a articular con el fémur, ¿sí? Bien, marcamos primero los bordes para que ustedes puedan ubicarlos. Recordemos, esto es un coxal derecho, estamos viendo la vista externa o lateral, esto es superior, inferior, anterior, posterior. Luego marcaremos los ángulos. El ángulo antero-superior formado por la espina ilíaca antero-superior. El ángulo antero-inferior constituido por el ángulo del pubis. El ángulo póstero-inferior formado por la tuberosidad isquiática. Y por último, el ángulo póstero-superior constituido por la espina ilíaca póstero-superior. Y ahora sí, comencemos la descripción de las estructuras que podemos observar a nivel de esta cara o esta vista lateral. Primero, la fosa ilíaca externa. Esta fosa se encuentra cruzada por dos líneas que llamamos líneas semicirculares o líneas ilíacas, una posterior y otra anterior. Existe también otra línea sobre el reborde de la cavidad cotiloidea llamada línea ilíaca o semicircular inferior. Estas líneas marcan de alguna manera los límites en la inserción de los músculos glúteo mayor, que va a estar por encima de la línea semicircular posterior. Por otro lado, el glúteo medio, ya lo vamos a ver cuando repasemos algunas inserciones, que se encuentra entre la línea la línea posterior y la anterior. Y por último, el glúteo menor, que se encuentra insertado por debajo de la línea semicircular anterior. Bien, esto con respecto a la fosa ilíaca externa. Si seguimos descendiendo en esta cara nos encontramos con el acetábulo, o cavidad cotiloidea. En un slide que sigue lo describo más en detalle para no acumular tanto dato todo junto acá. Seguimos hacia abajo y nos encontramos con el foramen obturado o también denominado agujero isquiopubiano. Este agujero o foramen va a ser de forma triangular en la mujer y oval en el varón y se encuentra limitado hacia arriba por el acetábulo, hacia adelante por el pubis y hacia atrás por el isquio. Bien, en lo que respecta al pubis, específicamente, si seguimos descendiendo en la descripción, ya también la vamos a ver en una imagen más ampliada, pero les adelanto que esto que estoy marcando acá es el pubis, va a tener una rama horizontal o superior, una rama vertical o inferior, ¿sí? Y a su vez, por delante de lo que es el foramen obturado, vamos a encontrar a la lámina cuadrilátera. Con respecto al isquion, también está constituido por dos ramas, una rama descendente y una rama ascendente.
la unión de las ramas ascendente del isquion y de la rama horizontal o inferior del pubis va a constituir la rama isquio-pubiana, que es la que yo marco acá. ¿Sí? Bien, otra estructura que ya la nombramos como un ángulo, el ángulo póstero inferior, es la tuberosidad isquiática, que obviamente pertenece al isquio. Vamos a empezar la descripción de los bordes. Lo vamos a hacer en esta cara. Ahora después, cuando veamos una cara interna, los bordes seguirán siendo los mismos. Algunas estructuras se identifican mejor en esta cara externa, otras en la cara interna, pero en sí, como están estructurados los bordes, es igual. El borde superior se encuentra constituido por la cresta ilíaca, que va a tener forma de S itálica, y hacia adelante presenta un engrosamiento que es la espina ilíaca anterosuperior. Hacia atrás presenta otro engrosamiento que es la espina ilíaca póstero-superior. Esto entonces, marcado en naranja, es el borde superior. El borde anterior, marcado en amarillo, comienza a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, se continúa con la escotadura innominada, es innominada porque no tiene un nombre específico, luego la espina ilíaca anteroinferior, le sigue la escotadura del psoas, luego la eminencia iliopectínea o iliopúbica, que marca la unión entre el pubis y el ilio. Y hasta ahí llegamos con lo que denominamos espina del pubis o también tubérculo del pubis, ¿sí? Luego voy a encontrar el ángulo del pubis, que es la unión en realidad de sus dos ramas, de su rama horizontal o inferior y su rama vertical o superior. Bueno, dicho esto, pasamos ahora al borde que se encuentra en celeste, que es el borde inferior. Está formado por dos segmentos. Un segmento que va a presentar una superficie articular que se une con la superficie articular del pubis del lado opuesto y va a formar la sínfisis pubiana. Y un segmento posterior de este borde donde se van a insertar varios músculos que pertenecen a la región del muslo, como así también algunos músculos que pertenecen al piso pelviano. En rosa describimos lo que es el borde posterior, que se inicia en la espina ilíaca posterior-superior y termina a nivel de la tuberosidad isquiática. Recuerden que en realidad los ángulos son las uniones de los bordes. Por ejemplo, el ángulo antero-superior es la unión del borde superior con el borde anterior. El ángulo antero-inferior, la unión del borde anterior con el borde inferior. El ángulo póstero-inferior, la unión del borde inferior con el borde posterior. Y por último, el ángulo póstero-superior, la unión del borde superior con el borde posterior. Y empezamos siempre con un orden desde arriba hacia abajo. Obviamente la espina ilíaca posterior-superior, luego también hay una escotadura innominada entre la espina ilíaca posterior-superior y la espina ilíaca posterior-inferior, le sigue la escotadura ciática mayor, luego la espina ciática, la escotadura ciática menor y por último nos encontramos con la tuberosidad isquiática que forma el ángulo póstero
inferior. Bien, vamos a lo prometido. Ampliar un poquito la zona del acetábulo y del pubis y del isquion. ¿Cómo está constituido el acetábulo o cavidad cotiloidea? Desde afuera hacia adentro. Primero, una ceja cotiloidea o limbo acetabular, que es un reborde. Luego la cara semilunar, que en sí es la verdadera porción articular con la cabeza del fémur, porque el trasfondo de la cavidad cotiloidea o fosa acetabular no es articular, ¿sí? Se encuentra a nivel del fondo, pero la verdadera articulación está formada por la cara semilunar. Luego, por último, la escotadura acetabular en la región más inferior del acetábulo. Con respecto al pubis, como ya lo nombramos, rama horizontal superior del pubis, la rama descendente o inferior del pubis, en el isquion, tuberosidad isquiática, la rama descendente, la rama ascendente y la unión de la rama ascendente del isquion y de la rama descendente o inferior del pubis que forman la rama isquiopubiana. ¿Cuántas veces dije rama? Bien. Bueno, continuamos. Vamos a nombrar algunas inserciones musculares. A nivel de la fosa ilíaca externa se van a insertar, como les dije, los músculos glúteo mayor por encima de la línea semicircular posterior, el glúteo medio entre la línea semicircular posterior y la anterior, y el glúteo menor por debajo de la línea semicircular anterior. Estos son músculos que pertenecen a la región de la cintura pélvica, ¿sí? Al igual que el tensor de la fascia lata. Por debajo de la línea semicircular inferior se va a insertar un músculo que es el recto anterior o recto femoral, que pertenece a la región del muslo, al igual que aquellos que van a tomar inserción. Acá les nombramos algunos, como dije antes, para que se vayan familiarizando. Toman inserción a nivel del pubis, de la rama isquiopubiana y del isquio. Todos estos son músculos de la región del muslo, con excepción del obturador externo, que pertenece también a la región, como los que nombramos anteriormente, a la región de la cintura pélvica. Vamos a pasar a ver los accidentes óseos que tenemos ahora sí en la vista medial de un hueso coxal derecho. Dividimos esta cara en dos segmentos, un segmento superior y otro inferior, a través de una línea denominada línea arqueada o línea innominada. Por encima de esta línea voy a encontrar la fosa ilíaca interna, donde se va a insertar el músculo ilíaco, y por otro lado me encuentro con la tuberosidad ilíaca y la cara auricular, que va a ser una carilla articular para unirse específicamente al sacro, ¿sí? Estas serían las estructuras que encuentro en el segmento superior. A nivel inferior vamos a nombrar a el foramen obturado o agujero isquiopubiano o agujero obturador. Hacia arriba un canal denominado canal subpubiano. Luego el fondo del acetábulo, en realidad que obviamente la cavidad cotiloidea o acetábulo van a estar del lado externo, ¿sí? Y
algo muy importante a tener en cuenta. Esa línea arqueada o innominada termina hacia adelante en lo que llamamos cresta pectínea, pecten del pubis, línea pectínea, ¿sí? Por debajo, esta es una aclaración importante también, si vemos a la pelvis en su total constitución, por debajo de esta línea innominada, estas estructuras van a formar parte de las paredes óseas de la pelvis menor, donde encontramos, por ejemplo, a los órganos del sistema genital. Ahora bien, si marcamos los ángulos, siguen siendo los mismos, obviamente. Vamos a ubicarnos también, por las dudas, se los vuelvo a aclarar, aunque siempre se los aconsejo, esto es superior, esto es inferior, esto posterior y esto anterior, y estamos en lo que sería la cara interna. Los ángulos, entonces, lo mismo, los vamos a marcar igual, los bordes también, igual a lo que ya nombramos. Lo único que les quiero marcar específicamente un par de estructuras que se ven mejor en esta cara interna o medial. Una es en el borde inferior, la carilla articular de la sínfisis del pubis, de la sínfisis pubiana. Esta carilla se va a unir a la contralateral o a la del hueso contralateral para formar la sínfisis pubiana. Y otra que forma parte, otra estructura que se ve mucho mejor a partir de esta vista medial, es la eminencia iliopúbica o iliopectínea, que va a unir el pubis con la porción ilíaca o ilion, por decirlo más correctamente, del hueso, ¿sí? Recuerden entonces los bordes, tal como los nombramos en la vista lateral, los vamos a ver acá. Borde superior, que es la cresta ilíaca, el borde posterior, ¿sí? El borde inferior y por último el borde anterior. Y los ángulos, nuevamente les digo, son los mismos. Bien, perdón. En lo que respecta a, en este caso, las inserciones musculares, solo vamos a nombrar una generalidad. Primero, a nivel de la fosa ilíaca, ¿quién va a estar? El músculo ilíaco, ¿sí? Que pertenece a la región de la cintura pélvica o en alguna bibliografía denominado músculos de la cadera. Por otro lado, me voy a encontrar a otro músculo de la cintura pélvica que es el obturador interno. Después quiero marcarles acá, porque se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, que es el sartorio, que es un músculo que se inserta acá bien alto, pero que pertenece al muslo. Otra cosa a marcar, que no la anoté, pero se las quiero marcar, es la membrana obturatriz. Por eso se llama foramen obturado, porque está cubierto por esta membrana que denominamos membrana obturatriz. Hacia acá arriba veo algunos músculos, pero estos músculos son parte de la pared abdominal, que lo vamos a ver después sus inserciones cuando abordemos el tema en nutrición. Y por debajo, ¿sí?, en las ramas isquiopubianas, se van a insertar en esta cara específicamente músculos que pertenecen al piso de la pelvis o también denominado periné. Así que en lo que respecta a miembros, no hace falta que sepan esas inserciones en este momento. Sí, concéntrense en ir nombrando o, como les digo siempre, familiarizándose con las inserciones de aquellos músculos que le van a dar movilidad al miembro inferior. Pasemos ahora al esqueleto que forma parte del muslo, constituido específicamente por el fémur, específica y únicamente por el fémur. El fémur
se va a articular hacia arriba con el hueso coxal, como ya vimos, a través de la articulación coxofemoral, y hacia abajo lo va a hacer con la tibia, ya que el peroné no participa de la articulación específicamente a partir de sus superficies articulares, y sí participa la rótula, ¿sí? Entonces, hacia arriba unido al coxal, hacia abajo lo hace articulándose con la tibia y con la rótula. Dijimos siempre, lo ubicamos, lo clasificamos. Es un hueso largo, súper largo, ¿no? El más largo de todos y se encuentra en realidad dirigiéndose de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Como es un hueso largo, se encuentra constituido por dos extremidades o epífisis, una superior o proximal y una inferior o distal, y un cuerpo. Si hacemos un corte, este hueso va a presentar, hacemos un corte axial y como les pusimos acá, lo corto y lo miro desde arriba y vamos a encontrar que se encuentra formado por una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. Tres caras y a su vez tres bordes. Borde medial, borde lateral, borde posterior. Muy bien. Si observamos una vista anterior del fémur, vamos a tener que describir varios accidentes óseos a tener en cuenta. Empezamos como siempre desde la extremidad distal, luego vamos a ir al cuerpo y por último, desde la extremidad proximal, luego vamos a ir al cuerpo y por último la extremidad distal o inferior. Primero, ¿con qué nos encontramos? Con la cabeza del fémur de forma esférica, como dijimos anteriormente, articulada con el acetábulo del hueso coxal, va a poseer una depresión a la que llamamos fosita de la cabeza del fémur, que acá se observa perfectamente en esta vista superior de la articulación coxofemoral, ¿sí? Fosita de la cabeza del fémur, les decía, donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur que participa de esta articulación como un medio de las superficies articulares. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con una de sus apófisis más importantes, que es el trocánter mayor, que tiene una forma cuadrangular que pareciera como que si prolongara hacia arriba el cuerpo del hueso. Va a presentar varias rugosidades con las inserciones musculares que ya veremos en el próximo slide. La otra apófisis importante es el trocánter menor. Este es más pequeño, tiene una forma cónica y se va a ubicar sobre todo a nivel de la cara posteromedial del hueso. Seguimos avanzando, nos encontramos con el cuello que se extiende desde la cabeza hasta el trocánter mayor y trocánter menor y la línea intertrocantérica anterior, que es una línea que se extiende desde el trocánter mayor al menor. El cuello forma específicamente y aproximadamente un ángulo de 130 grados con la disposición que tiene el cuerpo del hueso. Perfecto. Seguimos diciendo primero que la cara anterior recibe dos inserciones musculares de importancia, los bordes van a ser redondeados en este caso, salvo el borde posterior, que ya lo vamos a ver en una vista posterior, que es muy importante, pero en este caso las caras que observo es la cara anterior y va a ser lisa y va a prestar la inserción
o va a prestarse a la inserción de dos músculos que ya nombraremos. En la extremidad inferior voy a tener los cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Estos son los que se van a articular con la tibia. Y también en el medio de ambas, la tróclea, o también llamada cara rotuliana, porque es donde se va a ubicar por delante la rótula para poder formar parte de esa articulación. Acá lo vemos en una vista inferior, esto es anterior, esto es posterior, medial y lateral. El cóndilo medial más alargado, ¿sí? Y el cóndilo lateral. Entre ambos, a nivel posterior, se forma una escotadura intercondilia, ¿sí? Se las marco porque en este gráfico la estamos viendo. Por sobre los cóndilos hay dos saliencias. Depende de la bibliografía, la pueden llamar tubérculo supracondilio o epicóndilo medial. Epi porque está encima de ¿quién? Del cóndilo. Y tubérculo supracondilio, en este caso lateral, otra vez, o epicóndilo lateral. Y sobre el epicóndilo medial hay un tubérculo que le denominamos tubérculo del aductor, porque allí se va a insertar el músculo aductor mayor. Si pensamos en las inserciones musculares, vamos a nombrar algunas y las vamos a relacionar con los accidentes óseos que vimos. Por ejemplo, a nivel del trocánter mayor tiene su inserción distal el músculo piramidal o piriforme, y el músculo glúteo medio, que vimos su inserción proximal en el hueso coxal a nivel de la fosa ilíaca externa. Luego voy a encontrar también en el trocánter mayor la inserción del músculo vasto externo lateral formando parte del cuádriceps, al igual, que el vasto interno medial que hace su inserción a nivel de la línea intertrocantérica y que el vasto intermedio o crural, que es el que se inserta en la cara anterior del hueso, al igual que el músculo subclural, también denominado articular de la rodilla. En el trocánter menor se va a insertar o va a tener su inserción distal el músculo psoas ilíaco. Y hacia abajo, en el tubérculo del aductor, obviamente que se va a insertar uno de los aductores, en este caso el aductor mayor. Veamos ahora qué podemos describir cuando vemos al fémur desde atrás, ¿sí? Empezamos con la extremidad superior, donde nos vamos a encontrar con la cabeza femoral, el cuello, los trocánteres mayor y menor, obviamente la cresta intertrocantérica o línea intertrocantérica posterior que une ambos trocánteres. Y acá les puse una vista medial donde vemos a nivel de la cabeza la fosita o fosa de la cabeza del fémur, ¿sí? Donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur llamado en otro momento ligamento redondo. Y también para que veamos, en este caso, la fosa trocantérica que se va a encontrar en la región medial y posterior del trocánter mayor, por eso la voy a observar mejor en esta cara. En esta fosa se inserta, por ejemplo, el músculo obturador interno, ¿sí? Así que bueno, para que la tengamos en cuenta y la podamos observar bien. Si seguimos descendiendo,
vamos a encontrarnos en la descripción del cuerpo al borde posterior, donde se encuentra la línea áspera, muy importante porque tiene muchas inserciones musculares. Esta línea, este borde, me permite, en este caso, dividir a esta vista posterior en una cara posteromedial y en una cara posterolateral, tal cual las nombramos al principio de la descripción del fémur. Acá las observamos perfectamente. ¿Qué pasa con la línea áspera? Sufre una trifurcación, se va a dividir en tres hacia arriba, donde también va a tener un labio externo o rama externa y un labio interno o rama interna, donde se van a insertar algunos músculos que veremos en el próximo slide. Y en el medio queda otra rama, que es la rama o línea media, a la que denominamos línea pectínea o cresta pectínea, ¿sí? Hacia abajo, como bien se ve en el esquema, la línea áspera se va a dividir en dos ramas que van a limitar un espacio con base inferior, un espacio triangular con base inferior, al que denominamos espacio popliteo. En lo que respecta a la extremidad inferior del hueso, obviamente se ven perfectamente los cóndilos, el lateral y el medial. En su parte media, una escotadura a la que denominamos escotadura intercondilia, y por sobre los cóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, tal cual lo describimos en la vista anterior. Bien, pasemos a ver cuáles son las inserciones musculares que nos encontramos en esta vista. A nivel del trocánter mayor, la inserción, entre otros, del glúteo medio, que lo veo, o sea, tiene una inserción sobre todo en la región posterior de este trocánter. Luego, a nivel de la línea intertrocanteria, la inserción distal del cuadrado femoral. Como dijimos, esta sería la línea áspera y hacia arriba se trifurcaba. En la rama externa o línea externa de esa trifurcación se va a insertar el músculo glúteo mayor. Hace su inserción distal allí. Y en la rama interna o línea interna o labio interno se inserta el vasto medial o interno. ¿Y quién se inserta en la línea pectínea? El pectíneo, el músculo pectíneo. También en la línea áspera vamos a encontrar otras inserciones. Nombramos acá, por ejemplo, la inserción de dos de los aductores, el aductor mayor y el menor. Y en la región inferior, es decir, en la extremidad inferior, vamos a nombrar por sobre el cóndilo interno, el gastrocnemio medial o interno, y por sobre el cóndilo externo, el gastrocnemio lateral o externo. Estos músculos van a formar parte del tríceps sural. Antes se denominaban gemelos. Se los aclaro para que no se confundan, ¿sí? Bien. Ahora sí, seguimos descendiendo y vamos a describir el esqueleto de la pierna, constituido por dos huesos que ahora mismo pasamos a ver. Por un lado, la tibia, ubicada en la región medial de la pierna, y por otro lado, el peroné, ubicado por fuera de la misma. La tibia, un hueso más voluminoso, el peroné más delgado. A ver, si hablamos específicamente de la tibia, decimos que se articula hacia arriba
con el fémur y se articula hacia abajo con el astrágalo, que forma parte del tarso, que a su vez el tarso va a formar parte del esqueleto del pie. Está unida tanto en su extremidad superior como en su extremidad inferior al peroné. También les voy a describir al final de este esqueleto la rótula o patela, que forma parte de la articulación de la rodilla, que es un hueso sesamoideo desarrollado a nivel del tendón rotuliano o del tendón del cuádriceps. Así que bueno, pasamos a la tibia. La tibia es un hueso largo, por ende va a estar constituido por dos extremidades, una superior y otra inferior, y un cuerpo. Ese cuerpo es prismático triangular, por ende va a presentar esta forma. Si hago un corte axial en el mismo, como siempre les digo, ahora lo observamos desde arriba y vemos que va a tener tres caras, una cara posterior, una cara interna o medial y una cara externa o lateral, y tres bordes, borde lateral, borde medial y borde anterior. En lo que respecta al peroné, también es un hueso largo que se va a articular a nivel de su extremidad superior, no con el fémur, sí con la tibia, y a nivel de su extremidad inferior lo va a hacer tanto con la tibia como con el hueso astrágalo, formando parte de la articulación del tobillo. Dijimos hueso largo, por ende, extremidades y cuerpo. Extremidad superior o proximal, extremidad inferior o distal. El cuerpo, realizamos un corte también prismático triangular y presenta las mismas caras y los mismos bordes que la tibia. Una cosa que me olvidé de decirles es que se llama peroné o fíbula. Y tiene entonces una cara posterior, una cara interna o medial, una cara externa o lateral y un borde lateral, borde medial, borde anterior. Como siempre, describiremos los accidentes óseos y algunas inserciones musculares de importancia. ¿Qué es lo que observamos acá? Una vista anterior. Vamos a comenzar describiendo la tibia para luego continuar con el peroné. El orden en el que lo vamos a hacer siempre de proximal a distal. ¿Qué presenta la tibia en su extremidad superior? Dos tuberosidades, tuberosidad lateral y tuberosidad medial. Algunos autores les denominan cóndilos, ¿sí? Por eso la articulación de la rodilla se habla de que es una bicondilia. Pero vamos a quedarnos específicamente con esta terminología para evitar algún tipo de confusiones con respecto, obviamente, a los cóndilos femorales. Además de la tuberosidad lateral y medial, hacia adelante presenta una tuberosidad anterior, ¿sí? Y en la tuberosidad lateral, hacia adentro, un tubérculo denominado tubérculo de Sherdy que se dirige hacia abajo prácticamente llegando a la tuberosidad anterior. Por otro lado, va a presentar también en la tuberosidad lateral la carilla articular para el peroné, formando la articulación peroneo tibial superior. Vamos a ver en detalle ahora
una vista superior, como si lo estuviésemos mirando desde aquí, y esto va a ser anterior, esto posterior, medial y lateral, ¿sí? Lateral, acá vemos al peroné. En este caso le vamos a denominar a esta estructura meseta tibial. Esta meseta tibial va a ser la responsable de articularse con el fémur, ¿sí? Y nos vamos a encontrar hacia adentro con la cavidad glenoidea medial, también denominada cóndilo medial por algunos autores. Esta cavidad medial va a recibir al cóndilo interno en la articulación de la rodilla, que también, si recuerdan, lo vimos que es más alargado que el cóndilo externo. Bueno, por ende, la cavidad glenoidea medial también lo es, más alargada que la cavidad glenoidea lateral. En la parte media nos encontramos con esta porción ósea a la que vamos a denominar en total o en general espacio interglenoideo, porque está entre ambas cavidades glenoideas. Si le llamaríamos a esto cóndilo, diríamos que es el espacio intercondilio. Y acá tenemos dos saliencias, una es la espina lateral o tubérculo intercondilio lateral hacia afuera, otra saliencia hacia adentro, la espina medial o tubérculo intercondilio medial. Por delante tengo la superficie preespinal y por detrás la superficie retroespinal. La importancia de esto es que aquí se van a insertar los ligamentos cruzados y los meniscos, estructuras sumamente importantes en la articulación de la rodilla. Seguimos ahora nuestro recorrido, vamos a pasar al cuerpo. Veo muy destacado en esta vista anterior al borde anterior, que es muy marcado, incluso palpable a través de la anatomía de superficie, también denominado por algunos autores cresta tibial. Tiene una forma de S itálica y se dirige obviamente desde arriba hacia abajo. Este borde me permite limitar en este caso la cara medial hacia adentro y la cara lateral hacia afuera. Puedo también marcar el borde externo donde se va a insertar la membrana interósea que lo une al peroné. Acá se ve mejor y ya que estamos, lo observamos otra vez, lo que ya describimos en la extremidad superior, un poquitito más cerca en la imagen, tuberosidad lateral, tuberosidad medial, tuberosidad anterior, luego el tubérculo de Sherdy, ¿sí? Y la superficie articular para el peroné. Seguimos descendiendo. En la extremidad inferior me voy a encontrar con el maleolo medial, ¿sí? Donde, acá les muestro una vista inferior, como si la estuviéramos mirando desde aquí abajo, donde voy a tener específicamente la carilla articular para el astrágalo, ¿sí? Y además una carilla articular para el peroné, para la extremidad inferior del peroné, que van a constituir juntos, la articulación peroneo-tibial inferior. Continuamos con el peroné. También lo vamos a describir desde la extremidad superior, luego el cuerpo y luego la extremidad inferior. A ver, ¿cómo va a estar constituido? Vamos a encontrar primero la cabeza del peroné,
La cabeza termina en una eminencia que le vamos a llamar vértice o apófisis estiloides y también va a presentar la superficie articular para la tibia, ¿sí? Luego seguimos descendiendo y nos encontramos una zona más estrecha en el hueso, que ya de por sí es un hueso largo y delgado, a la que vamos a denominar cuello. Presenta un borde anterior que termina a nivel de la cara o del borde anterior del maléolo externo, ¿sí? Este borde me permite limitar hacia afuera la cara lateral y hacia adentro la cara medial, que presenta una cresta, que es una cresta interósea, ya que permite la inserción de la membrana interósea que lo va a unir a la tibia. En su extremidad inferior nos encontramos con el maléolo lateral, que acá lo vemos, que va a formar parte, junto con la tibia y el maléolo medial, de la articulación del tobillo, articulándose específicamente, como lo dijimos anteriormente, con el astrágalo. Bien, con respecto a las inserciones musculares, en la extremidad superior de la tibia, más específicamente a nivel de la tuberosidad anterior, se va a insertar el tendón rotuliano o ligamento rotuliano. En la tuberosidad lateral tenemos la inserción distal del tensor de la fascia lata y en la cara medial de este hueso la inserción distal del sartorio, el recto interno también denominado músculo grácil y por último el semitendinoso. En la cara externa o lateral se va a insertar el músculo tibial anterior, que también lo hace en la membrana interósea que une tibia y peroné. Con respecto al peroné, a nivel de la cabeza se va a insertar el músculo bíceps femoral. Y tanto a nivel de la cabeza como a nivel del cuello, el músculo sóleo. Parte en la cabeza, pero sobre todo a nivel de la cara lateral y borde anterior encontramos al músculo peroneo lateral largo y igualmente en lo que es borde anterior y cara lateral, al peroneo lateral corto, también llamados músculos simplemente peroneo largo y peroneo corto, o fibular largo y fibular corto. Perfecto. Pasemos a la descripción de una vista posterior del esqueleto de la pierna. En la extremidad superior de la tibia observamos tuberosidad interna, tuberosidad externa. Obviamente que la meseta tibial tiene los mismos accidentes óseos que describimos anteriormente. Si seguimos avanzando, nos encontramos con lo que es en realidad la cara posterior del hueso, donde en su región más proximal va a haber una línea o una cresta denominada línea del sóleo que desciende oblicua de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, donde obviamente se va a insertar el músculo sóleo, pero esta línea divide a la cara posterior en dos partes, un segmento superior y un segmento inferior dividido por una línea vertical que acá la observamos. Seguimos el recorrido, voy a ver el borde medial y voy a observar también parte del borde externo. Recuerden que acá se inserta la membrana interósea. En lo que respecta a la extremidad distal, nos encontramos
con el maleolo medial y con la escotadura peronea, que era lo que yo les nombraba antes como la carilla articular para el peroné, en esta extremidad inferior, ¿no? En el peroné sigo observando la cabeza, la apófisis estiloides o vértice, el cuello y hacia abajo voy a tener el cuerpo. Por un lado se ve muy bien la cara posterior y el borde externo lateral se va a dirigir hacia atrás en su región inferior y se va a transformar en un borde posterior. Ahí se los marco. Es decir, el borde lateral desciende y se transforma en oblicuo hacia adentro, ¿sí? Este sería el borde lateral del peroné. La extremidad inferior que tenemos, obviamente el maleolo lateral y la carilla articular para la articulación tibio-tarsiana inferior. Nombremos algunas inserciones musculares en esta vista posterior. A ver, a nivel de la tuberosidad medial, recuerden que acá esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Porque es como si estuviésemos viendo la pierna desde atrás, ¿está? A nivel de la tuberosidad medial, se inserta el músculo semimembranoso, su inserción distal. Y dijimos que había una línea, que era la línea del sóleo, que dividía a la cara posterior en un segmento superior y en un segmento inferior, ¿sí? En ese segmento superior se va a insertar el músculo popliteo. Obviamente en la línea del sóleo se inserta el sóleo, que también lo hace en la cabeza del peroné, ahora lo vamos a marcar. Y por debajo de la línea del sóleo se insertan dos músculos, uno por dentro de esa línea vertical que dividía este segmento inferior, que es el flexor común de los dedos, ¿sí? O flexor común largo de los dedos, y eso por dentro, y por fuera el tibial, el músculo tibial posterior, que también se inserta en la membrana interósea y en parte de la cara medial del peroné. Muy bien. En lo que respecta al peroné, como les nombré recién, el sóleo también se inserta en la parte posterior de su cabeza. El músculo peroneo lateral largo, acá veo su inserción en la cara lateral del hueso. Y también hacia abajo, en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, se inserta el flexor largo del dedo gordo. Bien. Hasta acá tibia y peroné. Ahora vamos a describir brevemente a un hueso que es compañero tanto de la tibia y el peroné como del fémur en la articulación de la rodilla. Y hablamos de este hueso sesamoideo denominado rótula o patela. Este hueso, como dijimos también anteriormente, se desarrolla en el tendón del cuádriceps o ligamento rotuliano. Es un hueso pequeño con forma triangular de base superior y vértice inferior. Y vamos a encontrar una cara anterior en relación con el tendón rotuliano o patelar y una cara posterior o articular que se corresponde a la tróclea. Es importante la rótula porque va a mejorar el mecanismo de extensión de la rodilla, ¿sí? Ya que está relacionada específicamente con el ligamento rotuliano, y protege también a la articulación de la rodilla frente a un traumatismo directo que reciba. Entonces, cara anterior
la cara posterior o articular. Dijimos que tenía forma de triángulo con base hacia arriba, así que decimos que tiene una base o borde superior y un vértice o borde inferior. Esto es todo lo más importante, digamos, a conocer de la rótula. Y ahora sí, vamos al pie, nuestro último paso descriptivo por el esqueleto del miembro inferior. El pie se encuentra constituido por, vamos a ir desde atrás hacia adelante, tarso, metatarso y falanges, que van a formar las falanges, el esqueleto de los dedos. En cuanto al tarso, este se encuentra formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas. Una fila posterior dada por el calcáneo y el astrágalo y una fila anterior constituida por el navicular o hueso escafoides, cuboides, cuneiforme medial o primera cuña, cuneiforme intermedio o segunda cuña y cuneiforme lateral o tercer cuña. Bien, ¿qué característica presenta el tarso? Se encuentran articulados estos huesos entre ellos, obviamente. Hacia adelante lo harán con los huesos metatarsianos y a su vez el astrágalo va a tener una función fundamental articulándose con la tibia y el peroné y formando la articulación del tobillo. Vimos una vista dorsal, veamos una vista plantar y la distribución de estos huesos. Ahí está. Fila posterior, calcáneo, astrágalo. Fila anterior, siempre los vamos a nombrar de medial a lateral en este caso. Navicular o escafoides, cuboides, cuña medial o cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Pasemos ahora con la descripción de algunas características a tener en cuenta de estos huesos. Primero, el astrágalo. El astrágalo que acá lo tenemos ubicado, sino acá en esta vista medial, es un hueso corto. En él se van a describir, ahí lo tenemos separadito, 6 caras y a su vez se encuentra constituido por una cabeza, un cuello y un cuerpo. ¿Con quién se articula el astrágalo? Está entre la tibia y el peroné hacia arriba y entre el calcáneo y el hueso navicular o escafoides hacia abajo. Veamos una vista medial, la misma que estamos viendo en este caso. Dijimos que se describían 6 caras. Entonces, en su cara superior voy a tener lo que denominamos tróclea astragalina para articularse con la tibia y el peroné. En su cara anterior, donde va a presentar la cabeza, se encuentra la cara articular para el hueso navicular o escafoides que acá marcamos. En su cara medial vamos a encontrar la cara maleolar medial en relación con el maleolo medial que pertenece a la tibia. Y hacia atrás una apófisis que llamamos apófisis posterior del astrágalo compuesta por 2 tubérculos o tuberosidades.
Si lo que observamos, bueno, perdón, acá es para mostrarle cómo esta cara superior y también su cara medial y lateral toman contacto con la tibia y con el peroné, formando la articulación del tobillo. Ahora sí, si lo observamos en realidad desde abajo, es decir, una vista inferior, como si estuviésemos mirando desde aquí, voy a encontrar obviamente las superficies articulares para el calcáneo. Acá veo dos, en realidad son tres superficies, una anterior, una media y otra posterior. Bien, esto como dije anteriormente es una vista inferior, esto es una vista medial. Muy importante el hueso astrágalo. Vamos ahora al calcáneo. El calcáneo también es un hueso corto. Se va a articular hacia arriba y adentro con el hueso astrágalo. Y anteriormente lo va a hacer con el hueso cuboides. Esta es una vista lateral del pie derecho. Vamos a ver cómo es este hueso y cuáles son algunas de sus características más importantes. También tiene 6 caras. Bien, en la cara superior obviamente se van a encontrar las carillas articulares anterior, media y posterior para el astrágalo. Su cara anterior va a tener como protagonista la cara articular para el cuboides, que acá lo tengo. Se articula hacia adelante con el hueso cuboides. En su cara posterior encuentro la tuberosidad del calcáneo. En su cara inferior el tubérculo del calcáneo. Y esta es una vista medial. En la cara medial me encuentro el sustentáculo del astrágalo y el surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Bien. Si observamos su vista superior, vemos una vista superior, obviamente tengo la cara superior siendo protagonista con las carillas articulares para el astrágalo, ¿sí? Hacia adentro tengo el sustentáculo del astrágalo y hacia afuera me voy a encontrar con la tróclea peronea, es decir, se va a relacionar en realidad con la cara lateral de este hueso. Hacia atrás, la tuberosidad del calcáneo. Bien. Si tuviésemos que hablar del cuboides, también decimos que es un hueso corto. Lo vamos a ubicar y vamos a decir que se articula hacia adelante con el cuarto y el quinto metatarsiano. Hacia atrás lo va a hacer con el hueso calcáneo. En esta vista, vamos a marcar que es más fácil en esta vista dorsal. Hacia adelante cuarto y quinto metatarsiano, hacia atrás con el calcáneo y hacia medial lo va a hacer con el tercer cuneiforme o cuneiforme lateral y con el hueso escafoides o navicular. El hueso navicular, a ver si pasa, ahí está, o también denominado escafoides, se encuentra ubicado, también un hueso corto, ¿no? Como todos, se encuentra ubicado entre el astrágalo hacia atrás y el cuneiforme medial, intermedio y lateral hacia adelante. Acá lo vemos. Acá está el astrágalo hacia atrás y hacia adelante el cuneiforme, en este caso, cuneiforme medial. Bien.
respecto a los cuneiformes, a ver, el cuneiforme medial tiene el escafoides o navicular atrás, el primer metatarsiano hacia adelante y hacia lateral el cuneiforme intermedio. El cuneiforme intermedio tiene el navicular atrás o escafoides y hacia adelante el segundo metatarsiano. A ambos lados sus compañeros de ruta, los dos cuneiformes, el medial y el lateral. Por último, el cuneiforme lateral se articula hacia atrás con el navicular, hacia adelante con el tercer metatarsiano y hacia afuera con el hueso cuboides. Bien. Llegamos al metatarso. El metatarso se encuentra constituido por 5 huesos largos. Son huesos largos, por ende presentan una epífisis proximal, denominada base, un cuerpo, que tiene 6 caras, y una epífisis distal que denominamos cabeza. Se van a unir al tarso a partir de sus epífisis proximales y lo harán a las falanges proximales a partir de su epífisis distal o cabeza. Vimos una vista dorsal, veámoslos desde el punto de vista plantar. Epífisis proximal, cuerpo, epífisis distal o cabeza. Las falanges van a formar el esqueleto de los dedos del pie. Voy a encontrar que cada una de ellas se encuentra constituida por una epífisis proximal o base, un cuerpo y una epífisis distal o cabeza. Entonces pensemos y decimos, son huesos largos también. A pesar de su tamaño, son huesos largos donde predomina la longitud. Hay una diferencia en lo que es la falange distal, que va a presentar una cabeza o tuberosidad de la falange. Eso es cómo terminan en realidad esas falanges distales. Esa epífisis distal o cabeza de las falanges distales presentan la tuberosidad de la falange. Bien, nuevamente lo mismo, pero para recordarles que las falanges son proximal, media y distal. Por las dudas, les haya quedado alguna duda. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos importantes que quiero que tengan en cuenta cuando pensamos específicamente en el pie. Ah, pero me olvidaba antes, si no me equivoco, de hacerles una aclaración con respecto al pobre dedo gordo. Pobre dedo gordo porque me lo olvidé. Pero bueno, simplemente algunas cosas. Primero que va a tener 2 falanges, no 3. No tiene la proximal, media y distal. Tiene solamente 2. Lo otro que presenta a nivel de su cara plantar, que ahí le estamos viendo, 2 huesos sesamoideos que se van a relacionar específicamente con el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Y un detalle más a tener en cuenta es que generalmente en la falange media de los dedos, ¿sí?, suelen insertarse aquellos músculos que son cortos. ¿Qué les quiero decir? Flexor corto de los dedos, extensor corto de los dedos, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta para agruparlos en una generalidad que a ustedes les ayude a recordar las inserciones.
Y a nivel distal, en la falange distal se insertan el flexor largo y el extensor largo, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí pasamos a algunas consideraciones sobre nuestro querido pie que tanto nos soporta. Dijimos casi al comienzo de la clase que el miembro inferior cumple funciones de soporte, de carga, de locomoción, de equilibrio. También planteamos el concepto de línea de gravedad, centro de gravedad, base de sustentación, la importancia de que el centro de gravedad caiga dentro de esa base. Y por otro lado, la importancia también de las estructuras para cumplir con esta función, ¿sí? Es decir, el miembro inferior posee determinadas estructuras que le permiten cumplir con esta función. Entre esas estructuras se encuentra el pie, los pies, ¿sí? Específicamente en el pie hay algunos conceptos a tener en cuenta. Cuando estamos de pie y nuestras plantas se encuentran apoyadas en el piso, cada pie marca sobre el mismo, sobre el piso, una impresión en forma de media luna de concavidad hacia adentro. Esta sería, ¿no? Esta sería la concavidad, que va desde el talón hacia la cabeza de los 5 metatarsianos y los dedos. ¿Sí? Es decir, cada pie presenta una semibóveda plantar que se va a encontrar constituida por un arco longitudinal lateral o externo y un arco longitudinal medial o interno. Cada semibóveda, la que presenta cada pie, al juntar los pies, van a formar lo que denominamos bóveda plantar. La bóveda o cúpula, ¿no? La bóveda, es decir, la cúpula en un concepto arquitectónico, es una estructura diseñada para resistir grandes pesos en pequeñas superficies, que en realidad es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Esa bóveda plantar va a resistir el peso de nuestro cuerpo en una superficie bastante escueta, ¿sí? La parte superior de la bóveda o de esa cúpula son las poleas astragalinas a nivel de la articulación del tobillo. Acá se observa muy bien. Y ahora sí vamos a describir la constitución de esta bóveda a partir de los dos arcos. Dijimos, arco longitudinal plantar externo o lateral y el arco longitudinal o plantar interno o medial. ¿Cómo se encuentran constituidos? Vamos al externo. Esta es una vista específicamente lateral del pie, ¿sí? Va a iniciarse, también se denomina, bóveda de apoyo. Bóveda de apoyo. Es más bajo este arco y se inicia en el tubérculo posterior del calcáneo, pasa por el cuboides y luego por el quinto y el cuarto metatarsianos. Lo vamos a dibujar para que ustedes lo vean. Entonces, hacia atrás, tubérculo posterior del calcáneo, cuboides y cuarto y quinto metatarsianos. El cuboides toma una importancia
trascendente, ya que se encuentra en la parte media, uniendo ambos extremos del arco. En lo que respecta al arco plantar medial, plantar interno o longitudinal interno, longitudinal medial, se inicia a nivel del tubérculo posterior del calcáneo también. Desde allí va a pasar por la cabeza del astrágalo, va hacia el escafoides, hueso escafoides o navicular, a las tres cuneas, la medial, la intermedia y la lateral, y también a la cabeza del primero, segundo y tercer metatarsiano. ¿Sí? Es un arco que forma parte de la bóveda de movimiento y es obviamente más alto, como se observa en la imagen. Y ahí lo colocamos. De manera rápida, tubérculo posterior del calcáneo, cabeza del astrágalo, navicular, las tres cuneas y los tres primeros metacarpianos. Muy bien. El tema es que cuando nuestro peso tiende a deformar la bóveda, los ligamentos, los tendones, los músculos van a trabajar para evitarlo. A veces, pobre, el peso es excesivo y no lo logran, pero lo hacen, lo intentan y trabajan para ello. Por eso es importante recordarlo. En definitiva, con todo lo que dijimos, el pie es una organización osteofibroplástica estructurada para recibir presión y distribuir el peso del cuerpo, por un lado también conservando el equilibrio, obviamente. Nuestros pies, perdón que voy a volver atrás, forman un ángulo recto, es importante esto recordarlo, un ángulo recto con la pierna, ¿sí? Y van a presentar una palanca de brazos desiguales, porque va a tener un bracito posterior corto y el brazo anterior va a ser más largo. Por eso necesitamos tener más potencia en los músculos posteriores de la pierna. Esa es la explicación, ¿no? Porque si no, no podríamos conservar el equilibrio con este brazo de palanca hacia atrás, dado a nivel del calcáneo tan corto. Vamos a verlo mejor. El pie se va a apoyar hacia atrás, acá, a nivel del calcáneo, y hacia adelante en la cabeza del primer metatarsiano y del quinto. Por ende, lo que les decía, forman una palanca con un brazo posterior corto y los brazos anteriores más largos. Por ende, los brazos anteriores en realidad distribuidos en dos puntos de apoyo. Lo que estamos viendo se denomina trípode de sustentación de Haller. Palanca anterior, palanca posterior. Y desde ahí, el punto de apoyo posterior, como les dije recién, va a ser el calcáneo. Y el punto de apoyo anterointerno, el primer metatarsiano, la cabeza del primer metatarsiano, y el anteroexterno, o anterolateral y anteromedial, el quinto metatarsiano. ¿Sí? Volvemos. Punto de apoyo posterior calcáneo, punto de apoyo anterointerno, primer metatarsiano. Punto de apoyo anteroexterno, quinto metatarsiano. Palancas de brazos desiguales. ¿Está? Cuando nosotros estamos de pie, la distribución del peso se realiza un 50% en la palanca posterior
y un 50% distribuido en la palanca anterior, en los dos puntos de apoyo de la palanca anterior, 50 y 50, y estamos de pie, ¿sí? Así que fíjense ustedes que al tener esta palanca más corta, necesitamos, vuelvo a decirlo, una mayor potencia de los músculos posteriores. Y es la respuesta a que los tengamos obviamente más desarrollados, con el paso del tiempo y de la ejercitación. Cuando estamos sentados, la distribución del peso es 80% en la palanca posterior y un 20% distribuidos 10 y 10 en la palanca anterior. Bien, esto sería el desarrollo de lo que denominamos trípode de Haller. Bueno, como siempre le dejamos la bibliografía para que puedan estudiar y siempre les decimos acompáñenla de buenas imágenes que a ustedes les sirvan. Gente, hemos llegado al final de este recorrido. Por ahora ya nos encontraremos en alguna otra clase. Un placer acompañarlos, un placer acompañarnos. Les dejo muchísimas gracias por escucharme, por la paciencia y bueno, quedamos a su disposición en cuanto a comentarios, sugerencias, lo que necesiten. Buena vida para todos y todas. Un abrazo enorme y estudien, sigan para adelante.